En mi caso personal, fue el amor a la escritura lo que inicialmente me hizo evangélico, pero después en mi camino me di cuenta que la escritura daba testimonio de la iglesia visible, de la estructura visible. Entonces no es una contradicción, a veces, no siempre, pero muchas veces se cree que si eres católico es como lo peor que puedes hacer, que es como tenemos todas estas falsas concepciones, malos entendidos de lo que es ser católico. Y son tantos los malos entendidos, o sea, se cree que los católicos enseñan cosas que realmente no enseñan. Y se tiene, por ejemplo, a malos ejemplos de católicos para intentar desvalidar la estructura eclesial, la liturgia, la Eucaristía. Pero bueno, Jesús nos dice que va a haber trigo y cizaña. Eso no invalida la estructura que él estableció. Antes de conocer a Jesús, yo estaba dentro del movimiento LGBT. Yo no conocía a Dios y obviamente me entregué a ese estilo de vida desde muy joven y mi propio pecado me estaba matando. Hacía rituales paganos, temazcales, astrología, tarot y vivía atormentado básicamente por todo eso también. Posiblemente tenía varios espíritus inmundos. Escuchaba voces en mi mente que me atormentaban, que me decían que me quitara la vida. Y cuando conocí a Jesús fue en una noche donde estaba desesperado y no sabía qué hacer y no quería morir lejos de Dios. Y me acordé de niño cuando mi abuelita me hablaba de Jesús y yo dije, bueno, igual y Él me puede perdonar. Y le pedí a Dios que me ayudara, que no podía más, que me ayudara a ser un niño de nuevo, que me ayudara a confiar en Él de nuevo. Después de ese día esas voces se fueron, dejé de tener esta muerte cargando, esta depresión horrible. Y en ese año, en ese primer año y medio de mi vida, yo no entendía la diferencia entre catolicismo y cristianismo. Empecé a aprender de la teología católica, pero también de repente de la cristiana, predicadores, teología. Yo veía mucho este canal católico que se llama Ascension Presents y ese canal a mí personalmente el primer año de mi camino me ayudó como no tienen una idea. Y bueno, creo que mucho de lo que en Ascension Presents compartían sobre la atracción al mismo sexo, la comunidad LGBT, el tema de la identidad de género, venía mucho también de teología del cuerpo. Hay una persona que se llama Father Mike Schmitz, también está Father Mark Mary Ames, y hablaban de estos temas y era como con tanto amor por la gente, con tanta compasión. Fue mucho de estos videos, de muchos pasajes que ellos compartían y de estar constantemente preguntándole a Dios y pidiéndole a Dios que me ayudara a entender como por qué, si es pecado, si no es pecado, pero dime. Y era como, y estos pasajes simplemente el Espíritu Santo los hacía vivos dentro de mí y me iba liberando de pues mis adicciones, de la lujuria, del mirar a la gente de ese modo, que Dios no me quitó la atracción, pero me ayudó a poderme negar a mí mismo, de elegir serle fiel a Él. En este camino, bueno, primer año y medio, aprendiendo mucho, el Espíritu Santo guiándome, dándome como muchísima paz que sobrepasaba mi entendimiento, y de ese modo fue que entendí y conocí que Jesús es verdadero, que es la verdad y la vida. Pasaron muchas otras cosas más muy especiales en ese primer año, pero sí pude ver la forma que Dios obraba por medio de la Iglesia Católica y por medio de las misas católicas y por medio de las personas católicas, teología católica. Entonces para mí eso no era una duda. Pero después empecé a ver también muchos videos evangélicos sobre las razones por las cuales el rosario no es bíblico o la veneración a María es idolatría. Y empezaba a verlo también en la Biblia, intentar compararlo con profecías antiguas de Babilonia. Y bueno, ahí fue cuando también empezó un poco la confusión. Fue más o menos por ese periodo que me fui a Baja California. Estuve trabajando en un hostal donde pues llegaban personas de todo el mundo. Sentía como esta conexión con Dios súper especial, súper bonita. En ese tiempo
llegó una persona que al platicar con él supimos que éramos cristianos. Él era evangélico, él llevaba una iglesia y él era antes católico, pero se salió y se volvió evangélico. Entonces yo dije, bueno, igual y es como una señal de Dios, o sea, como que esta persona, Dios me la mandó para que me diga esto, de cierta forma. Él me empezó a decir del engaño de la iglesia católica, supuestamente. Y bueno, o sea, creo que en general yo decía, bueno, hay que tener discernimiento, no puedo creer lo que cualquier persona me diga, pero sí muchas cosas tenían sentido. Yo continué, entré en catequesis para poderme confirmar y poder tomar la Eucaristía, que es lo que yo quería, pidiéndole ayuda a Dios a diario, de que Dios ayúdame a resolver esto, no entiendo. Estaba leyendo la Biblia a diario, empecé mis clases de catequesis, pero tenía esta perspectiva de no, yo tengo la razón, ¿no? O sea, como no, pero la Biblia no dice eso. Y entonces la maestra trataba de decir algo y era como yo así de, no, pero la Biblia no dice eso, no, pero la Biblia no sé qué, no, pero la Biblia. Entonces yo creía que mi interpretación era la correcta, pero también estaba preguntándole a Dios así de, ¿será? O sea, como que quiero saber si sí o si no. También empecé a ver un poco como contenido neopentecostal, que yo no sabía que era neopentecostal. O sea, yo pensaba que era como cristiano normal y hablaban sobre maldiciones generacionales y como esta idea de declarar y decretar. Y después me di cuenta que mucho de la teología neopentecostal tiene muchas ideas muy equivocadas del evangelio, de Cristo, de la cruz. Pueden enseñar elementos de verdad porque pues hablan de las escrituras y las escrituras en sí mismas son vivas y eficaces, pero al mismo tiempo lo combinan con estas otras ideas que pues confunden. Dejé de ver ese contenido. Total, terminé confirmándome, aceptando, ¿no? Como la doctrina católica, tomando mi primera Eucaristía. El día de mi confirmación en la Iglesia Católica fue en la semana de Pascua, en el día de la resurrección. Entonces, obviamente es el día más importante del año. Mi confirmación y mi primera Eucaristía fue en la liturgia del sábado en la noche y se prenden todos los cirios pascuales. La liturgia dura como unas 3 horas. La liturgia fue como sobre todo el plan de salvación, leyendo versículos desde Génesis hasta Apocalipsis, con cantos. Ese fue mi primera Eucaristía, fue un momento que obviamente atesoro muchísimo porque fue hermoso. Antes de eso obviamente tuve que confesarme. Gracias a Dios mi sacerdote es una persona muy sabia, siempre habla de el Espíritu Santo, de estar en la presencia de Dios, del amor, del perdón. Y bueno, la cosa es que mi sacerdote, cuando me confesé, yo pensé que me iba a juzgar o algo así. Y fue muy, muy empático y me dijo como que mi penitencia era agradecer a Dios que estoy vivo, continuar con mi proceso de sanación y compartir mi testimonio a las personas que lo necesiten, que estén viviendo lo mismo que yo. Esa fue mi penitencia. Yo me esperaba que mi penitencia no sé qué iba a ser, pero yo le conté 30 años de pecados, ¿no? Y él me dijo esto. La cosa es que me confirmé, tomé mi Eucaristía y obviamente en este proceso yo ya tenía varias respuestas de la Biblia, como cosas que todavía no entendía, cosas que pensaba que entendía, pero después me di cuenta que no entendía muy bien. Me salí porque como que me fui convenciendo más de los argumentos evangélicos y también la idea de que no, pues la idolatría con María y las imágenes y oran a los santos y es necromancia y bueno, cosas así, ¿no? Como enfocarte en tu fe personal, enfocarte en tu relación con Dios, saber que Dios ve los corazones y que puedes adorarlo o amarlo donde sea, solo que sea en espíritu y en verdad y que como digamos el orden eclesial no importa tanto, sino que importa la forma que lo haces genuinamente. Y después me salgo, me voy al movimiento evangélico. Yo era no denominacional, obviamente aprendí mucho, leía mucho. Sé que hay gente muy inteligente dentro, hay muchos elementos de
verdad y santificación. Una cosa es que dentro hay mucha gente con una fe muy bonita que busca sinceramente servir a Dios, seguirlo, que tienen el Espíritu Santo. Creo que es el Espíritu Santo que nos ayuda a tener esta sed también de su palabra, de seguir su palabra y conocer su palabra. En mi caso personal fue el amor a la escritura lo que inicialmente me hizo evangélico, pero después en mi camino me di cuenta que la escritura daba testimonio de la iglesia visible, de la estructura visible, entonces no es una contradicción. Algo que también reconocía es que pues aunque mi iglesia me gustara y tenía amigos y mi familia iba a la iglesia también, sentía como que estaba estancado, que no avanzaba en mi fe, sentía que no estaba creciendo, no estaba pudiendo volver a ese primer año, o sea, en el primer año de mi fe era hermoso, era como esta luna de miel y después era como, bueno, pero ahora me siento como estancado. O sea, obviamente mis emociones no son la respuesta y de hecho en ese momento también lo sabía, ¿no? De que, bueno, no debo de poner atención. O sea, yo vivo por fe, no por emociones. Pero al mismo tiempo sí notaba que no estaba pudiendo crecer en mi fe. Y de hecho yo no conocía nada de la historia, o sea, casi nada de la historia de la iglesia. No, como que yo decía, todo eso es pagano. Hay gente que la estudia y se están desviando de la palabra y están como quitándole el foco a la escritura, que es lo único que debemos estudiar. Cuando la gente hablaba de los padres de la iglesia, de la historia de la iglesia, yo decía, a ver, o sea, todo eso es pagano. Lo chistoso es eso, ¿no? Que tú consumes contenido de personas actuales, ¿no? ¿Cuánto más podrías llegar a considerar consumir contenido de personas que vivieron en el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, mucho más cerca de la iglesia primitiva? O sea, no porque sean infalibles, sino porque pueden dar testimonio de cómo era en ese momento, ¿no? ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Son las personas cristianos y teólogos más importantes del siglo I hasta el siglo VIII y que eran respetados por la iglesia. Eran vistos con una teología bien fundamentada, cristiana, ortodoxa. Aunque hay padres de la iglesia que terminaron en movimientos un poco sectarios y dejaron de ser considerados padres de la iglesia o pueden llegar a ser considerados padres de la iglesia, pero con discernimiento. Cuando empecé a ser evangélico, empecé a compartir también mi testimonio y me llegaban muchos mensajes de muchas personas que tenían como ideas un poco raras, como teológicas, que yo decía, pues, ¿de dónde las sacaron, no? O sea, como de... Algunas personas me decían, no, es que mi pastor me dijo que hiciera un ayuno de 40 días porque tengo un espíritu de homosexualidad y lo hice 40 días de ayuno y nada cambió, o sea, después de esos 40 días sigo pasando por las mismas tentaciones y yo era como, no, pero es que, o sea, no es como que las tentaciones siempre se te van a ir, ¿no? O sea, Jesús nos habla de una cruz, entonces empecé a notar como estas discrepancias teológicas que no sabía de dónde venían. O sea, yo pensaba que el movimiento evangélico era como solo un movimiento, pero después, mientras más estudiaba, me daba cuenta de que había muchas personas contradiciéndose unas a otras y peleándose con versículos a ver quién tiene más versículos para apoyar su propia perspectiva. Entonces era mucho este relativismo teológico. La gente me preguntaba como, bueno, pero ¿cómo sé si Dios ya me perdonó? ¿O qué puedo hacer para que Dios me perdone? ¿O cómo estoy seguro de que no he cometido el pecado imperdonable? ¿O cómo me debo de bautizar? ¿Cuál es la correcta manera? Y era como si, o sea, como de verdad Dios solo nos dio la Biblia para que cada uno la interprete a su manera, o si hay una autoridad verdadera. Y después empezaba a ver otras sectas como el mormonismo, los testigos de Jehová, los adventistas, los unicitarios, y me fui dando cuenta de un patrón. En todos esos movimientos hay un líder que llega, a lo mejor en 1800, empieza a enseñar esta nueva revelación, pero esa nueva revelación contradice directamente a la enseñanza de todos los padres de la iglesia o todo el cristianismo por 1800 años. Y decían que toda la iglesia antes de ellos estaba mal en ciertos temas y que ellos tenían la revelación verdadera, pero esa revelación verdadera iba acompañada de herejías que ya se habían luchado en el pasado por medio de concilios.
Es como que por 1800 años todos estaban mal, estaban perdidos, hubo una gran apostasía hasta que llega este líder con la verdadera revelación. Creo que esta fue una de las razones por las cuales me empezó a importar la historicidad de la teología, como si una persona llega en 1800 diciendo algo que nadie antes enseñaba, pues me tiene que importar porque Jesús prometió a su iglesia guiarlos a la verdad. ¿Y cómo podría decir que nadie antes de 1800 tenía el Espíritu Santo? Después de como un año de ser evangélico, al escribirme con este amigo que había conocido en Baja California, que era evangélico, me di cuenta que él estaba empezando a enseñar que la astrología era como una forma de conocer el plan de Dios, que es una idea que viene de William Branham. Es muy popular en el movimiento neopentecostal el empezar a buscar señales proféticas a partir de el zodíaco. Y obviamente me preocupé mucho. Fue por esta preocupación que empecé a investigar a profundidad el movimiento neopentecostal, también llamado Nueva Reforma Apostólica, donde básicamente hay personas que se autoproclaman apóstoles y empiezan a hablar en nombre de Dios y exigen a los demás que los sigan, que los obedezcan y que les crean y que no los cuestionen. Y los hacen pasar por mucho abuso espiritual, pero esa autoridad que ellos tienen supuestamente es autoproclamada. Dicen que son apóstoles, que significa el que es enviado. El que es enviado se llama apóstolos porque es alguien que es enviado. ¿Pero enviado por quién? Siempre en el libro de Hechos, las personas que eran enviadas, apóstolos, eran por la iglesia visible y por las personas que tenían la autoridad de hacerlo. Y siempre era por medio de la imposición de manos. Esto es lo que conocemos como la sucesión apostólica. Que la ordenación sea por imposición de manos significa que tenía que ser una línea de sucesión. Solo podían ordenar los que habían sido ordenados. Y esa autoridad espiritual para ordenar venía directamente de Jesús. Estos apóstoles modernos que se ordenan a sí mismos en la Nueva Reforma Apostólica o neopentecostalismo como lo conocemos actualmente, exigen una forma de autoridad espiritual, etcétera, llegando con ellos y diciéndoles: Dios me dijo que yo soy un apóstol y me deben de creer, y si no me creen están blasfemando contra el Espíritu Santo. Eso es como que ninguna persona en la Biblia dijo ese tipo de cosas o trató de decirle a la congregación que habían sido ordenados personalmente y sin la aprobación o integración con el cuerpo visible. ¿Y qué es lo que pasa? Me empecé a dar cuenta que este patrón se repite también con los reformistas. Los reformistas fueron excomunicados y no tenían ninguna autoridad espiritual, pero se autoproclamaron a sí mismos. Eso significa que cada reformista, al crear su propio esquema, su propio orden eclesial, se convirtieron en lo mismo que ocurre en el movimiento neopentecostal. Líderes autoproclamados sin ninguna autoridad espiritual verdadera, que se saltan la ordenación por imposición de manos y que rechazan la autoridad de la iglesia. Los reformistas enseñaban cosas que contradecían a todos los padres de la iglesia y a todas las personas antes de ellos. Y yo creía que mi forma de cristianismo era lo más acercado a la Biblia, cuando realmente me di cuenta de que todo depende de cómo tú interpretes la Biblia. Porque para los bautistas su manera es la más bíblica, para los luteranos su manera es la más bíblica, para los anglicanos su manera es la más bíblica. Y entonces todos se dividen porque todos interpretan de forma privada la escritura, sin darse cuenta que en la historia de la iglesia no funcionaba de esa manera. La Biblia nos narra el orden eclesial y la forma de poder ser ordenados válidamente. Empezando en Mateo, Jesús ordena a apóstoles, les dice: vayan, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles lo que les he mandado, y estaré con ustedes hasta el fin. Los apóstoles van, la gran comisión, hacen discípulos, los bautizan, los instruyen con los mandamientos y son guiados por el Espíritu Santo. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Después los apóstoles, en el libro de Hechos vemos cómo van y ordenan
obispos para cada región, presbíteros y diáconos. Entonces, la forma de ordenación es mostrada de varias maneras. Por ejemplo, hay veces que está el concilio de presbíteros o el concilio de ancianos que imponen manos y ordenan o envían. Apóstolos es el que es enviado. Para que alguien sea enviado, pues tiene que haber alguien con la autoridad de enviar dentro de la iglesia visible, dentro de las personas con autoridad. Nadie en la Escritura se impone manos a sí mismo. A partir de que Jesús envía a los 12, toda la ordenación es por medio de imposición de manos. Y en ninguna parte de la Biblia nos dice que podemos saltarnos esa ordenación bajo ciertos casos en específico. Algunos dicen que Pablo no pasó por ese proceso de ordenación o imposición de manos, pero es falso, porque aunque Pablo vio a Jesús en una visión, después Dios lo mandó con Ananías y después fue el Espíritu Santo que lo eligió y mandó a los del cuerpo visible que le impusieran las manos en Hechos 13. No fue Pablo creando una iglesia por su cuenta con sus propias reglas y según su propia interpretación, sin tomar en cuenta lo que los demás dicen. Y es que como evangélico a veces yo creía, bueno, todos somos la iglesia. La iglesia es solo un cuerpo místico. Recibimos el Espíritu Santo y somos el sacerdocio santo. El sacerdocio de todos los santos no significa que todos sean obispos, todos sean apóstoles, todos sean presbíteros, porque el sacerdocio de todos los santos tiene más que ver con la participación de la Eucaristía, pero es muy diferente esto, el sacerdocio de todos los santos, a los obispos, ancianos, diáconos que habían sido ordenados y que tenían la autoridad de ordenar a otras personas. Pablo en Hechos 15, por ejemplo, dice que llegaron unos sin la autorización de ninguno de ellos a enseñar cosas contrarias. Aquí vemos que Pablo reconoce un orden visible porque dice no pidieron autorización de nadie y empezaron a enseñar cosas opuestas. Y eran los judaizantes. Después en ese momento Pablo va con los apóstoles y reúnen a los ancianos representando a las iglesias y hacen el primer concilio ecuménico. Entonces se hacían concilios. Cuando terminan ese concilio y llegan a una conclusión, entonces Pablo escribe una carta a los gentiles y les dice: al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido que... Esto nos muestra que ese concilio fue guiado por el Espíritu Santo. Cuando dice al Espíritu Santo y a nosotros nos pareció que... Es por eso que la Iglesia Católica y la Ortodoxa se apoyan de concilios. Es de los concilios, por ejemplo, en los primeros siglos que la Iglesia se pudo poner de acuerdo con respecto a doctrinas fundamentales como la Trinidad, la unión hipostática, la divinidad de Jesús, en respuesta a los arrianos, los gnósticos, los abelianos y otros grupos considerados contrarios a la tradición apostólica y contrarios al Evangelio. Existe toda una teología detrás y requisitos que deben seguirse y cumplirse para que un concilio sea reconocido como infalible y guiado por el Espíritu Santo. No es un proceso sencillo y tiene mucho que ver con la fidelidad de los concilios a la regla de fe y a la tradición apostólica. Esa es la razón bíblica de por qué existe el orden en sucesión y los concilios para resolver problemas doctrinales. Un tema fundamental para mí en mi conversión fue estudiar lo que toda la iglesia antes de 1500 creían y enseñaban sobre la Eucaristía. El 100% de los padres de la iglesia creía en la presencia real de Jesús en el pan y el vino, el cuerpo y sangre de Jesús. En la iglesia primitiva, el centro de la adoración era celebrar la cena del Señor o Eucaristía, acción de gracias, con el pan y el vino, los cuales se consagraban en el altar. Por eso en la iglesia primitiva tenían un altar, porque era el lugar donde se presentaba el sacrificio una vez para siempre dado por Jesús en la cruz. No es un resacrificio, sino la presentación del único sacrificio. Ese sacrificio no se repite, fue suficiente en sí mismo, sino que se presenta en la forma de el pan y el vino para que nosotros podamos participar de él y nos pueda santificar, nos pueda ayudar a crecer en gracia. Ese sacrificio es el fruto del árbol de la vida, es la cena del Cordero, es el banquete de bodas.
de la Cena del Cordero. Y por eso actualmente, incluso en las iglesias protestantes o evangélicas, se le llama altar en donde estaba presente el cuerpo y sangre de Jesús. Ninguno de los padres de la iglesia, ni siquiera uno solo, negaba la presencia real del cuerpo y la sangre de Jesús en los elementos. Hasta 1500 que llega Zwingli con el memorialismo, el cual incluso Lutero condenaba y llamaba hereje, porque Zwingli enseñaba que la Santa Cena no era el cuerpo ni sangre de Jesús. Entonces actualmente en el movimiento evangélico se tiene una perspectiva memorialista, se niega a Cristo en la comunión, lo cual ni Lutero, ni los presbiterianos, ni los anglicanos estaban de acuerdo, porque ellos acordaban de que sí era la presencia real, pero Zwingli lo negaba. Y Zwingli influyó la perspectiva y teología bautista, que surge como un rechazo a todo lo católico. ¿Y por qué digo que es incongruente? Si decimos que desde el primer siglo en adelante todos los padres de la iglesia estaban equivocados con respecto a la forma en la que Jesús estaba presente y era realmente su carne y su sangre, entonces tendríamos que decir que la enseñanza de Jesús, habiendo sido Dios encarnado, no fue contundente y no fue clara sobre ciertas cosas tan básicas como el orden de su iglesia o la Santa Cena o el bautismo, y no sobrevivió ni siquiera a su propia generación. Entonces tendremos que decir que el mensaje de Zwingli fue más contundente que el de Jesús, porque el de Zwingli ha sobrevivido 500 años hasta el día de hoy con el memorialismo, pero la enseñanza de Jesús se perdió en su propia generación. Esto de cierta manera significa que Jesús no cumplió su promesa de guiar a su iglesia por medio de su espíritu a la verdad. Y la idea de que la Biblia habla de un orden visible, de concilios ecuménicos en hechos, guiados por el Espíritu Santo, a mí personalmente me ayudó a confiar en la iglesia, en el magisterio, en los concilios ecuménicos. Y es que a veces creo que esta falta de confianza en la iglesia viene de una falta de confianza también en Dios, de confiar en que los abusos, los pecados de los miembros van a tener una consecuencia y Dios es el que va a juzgar. Y nosotros no podemos tomar justicia por nuestra propia cuenta, sino que Jesús nos llama a perdonar, orar y no dejar que la amargura brote y nos contamine, como dice Pablo. Si Dios nos perdonó a nosotros, Jesús nos pide perdonar. No es una alternativa, no es algo opcional. Es algo necesario, saber que Jesús es el que guía a su iglesia a pesar de lo imperfecto de sus miembros. Y lo hace por el bien de su cuerpo, no por la pureza de los miembros individualmente. Hubo en este proceso mucho del libro de Reyes que me ayudó a entender la necesidad, que me ayudó a entender el propósito de la jerarquía y el orden visible establecido por Dios, y que me ayudó a entender y confiar en la jerarquía que Él establece en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento había una línea de sucesión, que era la sucesión levítica, y los sacerdotes que hacían las purificaciones en el templo, pues habían sido establecidos por Dios en línea de sucesión, no por su pureza, sino porque esa sucesión había sido propuesta por Dios y era válida porque Dios era el que obraba por medio de ese orden. El antiguo pacto cayó en mucha apostasía. Los sacerdotes terminaron muchas veces siendo corruptos, idólatras, etcétera, etcétera. Y Dios los juzgó de acuerdo a sus obras. Dios no los dejó sin justicia. Acabó con la vida de los que tenía que acabar. Hubo consecuencias a los actos de los sacerdotes. Y aunque muchos sacerdotes se corrompieron, Dios siguió manteniendo un remanente fiel dentro de su templo. La sucesión nunca se rompió, tenía un propósito. Entonces, en el libro de Reyes ocurrió algo que, por causa de la idolatría en la nación de Israel, 10 de las tribus de Israel se separaron y se fueron a los montes. La tribu de Judá y Leví se quedaron en el templo original donde estaba
el arca del pacto, el pan de la presencia, las propiciaciones, el sacerdocio levítico, etc. Pero las otras 10 tribus se fueron y empezaron a adorar a Dios a su manera en los montes, de acuerdo a lo que cada uno creía conveniente. Ordenaron su propio rey, su propio príncipe, y ese rey, como tenía miedo de que la gente volviera al templo original y después se rebelara contra él, entonces les puso 2 becerros de oro a los dispersos para que adoraran a Dios con esos becerros de oro y no regresaran al templo original. Tomó consejo el rey, hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo: «Basta ya de subir a Jerusalén. Este es tu Dios, Israel, el que te hizo subir de la tierra de Egipto. Instaló uno en Betel y el otro en Dan. Construyó lugares de culto en los altos, en los montes, e instituyó sacerdotes del pueblo común, que no eran descendientes de Leví». Aquí termina la cita. Entonces el rey del norte, autoproclamado, pone estos 2 becerros de oro y se sacrifican a Dios en los montes y en estos becerros de oro, de acuerdo a lo que cada uno creía que era conveniente. Lo que sucede con esas 10 tribus es que terminan dispersándose, desapareciendo, y se forman después los de Samaria. Pero lo que sucede es que Dios nunca validó esos sacrificios y no validó ese reinado y no validó esa nueva sucesión, porque no venía de él, venía de la gente. En el Nuevo Testamento vemos a María llevando una paloma de acuerdo a lo que exigía la ley. María va al templo original con los sacerdotes originales y fue una ofrenda válida. Esto sin tomar en cuenta que María posiblemente y la nación de Israel en ese momento sabían la forma que en el pasado los miembros del templo, los miembros del sacerdocio levítico habían caído muchas veces en apostasía y habían recibido su merecido por eso. Pero eso nunca rompió o invalidó las purificaciones. La sucesión nunca se rompió y esto lo podemos ver en el Nuevo Testamento con Zacarías, por ejemplo, que es el padre de Juan, el cual la Biblia narra en el Evangelio de Lucas, que era un sacerdote descendiente de la tribu de Leví, descendiente de Aarón. El sacerdocio levítico se cumplió cuando Jesús se ofrece como el Cordero Pascual y se convierte en sumo sacerdote para siempre, y por medio de él y su sacrificio es que podemos entrar en comunión con el Padre. Es decir, el sacerdocio levítico era una sombra de lo que iba a venir en Jesús. Después de la muerte y resurrección de Jesús, en el año 70 aproximadamente, Jesús había profetizado que ese templo antiguo iba a ser destruido y se cumplió. Fue destruido porque ahora estamos bajo Cristo, bajo un nuevo pacto y bajo una nueva alianza. De hecho, el significado de alianza es muy profundo porque es una conexión más fuerte que la familiar. En el antiguo pacto, cuando habla de la alianza, habla de Dios e Israel entrando en una comunión más poderosa que un vínculo familiar. Y cuando Jesús en el Nuevo Testamento habla de la nueva alianza, es cuando dice: esta es la nueva alianza en mi sangre, cuando participan en la última cena y habla de comer su carne y su sangre. No solo Jesús viene a cumplir el sacerdocio levítico, sino también a establecer un nuevo pacto en su sangre. Y después es cuando establece el orden de la iglesia. Y esto me lleva a pensar que el orden de sucesión apostólica, por ejemplo, si es que viene narrado en Hechos, Timoteo y Tito, entonces tiene un propósito. Jesús dice que estará con ellos hasta el fin, o sea, no pone una fecha en la que ese orden debe de anularse o va a anularse. Y en la iglesia primitiva se entendía que la iglesia, pues, es el cuerpo de creyentes guiado por los obispos. Y había obispos en cada región, por eso en la Biblia habla de cómo hay iglesias en cada región. La iglesia de los Filadelfios, la iglesia de Antioquía, se le llamaba iglesia a los lugares donde estaba el obispo o el consejo de presbíteros guiando a las personas. Desde el primer siglo en adelante, como Ignacio de Antioquía, el discípulo de Juan, por ejemplo, decía que donde está el obispo está la iglesia. Nosotros no podemos creernos Dios al decir: yo tengo un orden mejor que el que Dios propuso. Hay un tema también importante en la historia de la iglesia antes de 1500, que para las personas padres de la iglesia lo fundamental era esta sucesión.
de autoridad por imposición de manos y también la sana doctrina. Ellos tenían la regla de fe, que es la tradición apostólica pasada de persona a persona de modo oral, como la forma de llevar la liturgia o cómo consagrar el pan y el vino, cómo bautizar. Todas esas son cosas que no vienen en la escritura, pero que la escritura afirma cuando dice sigan lo que les hemos anunciado, ya sea de palabra o en carta. Muchas personas daban testimonio de esta tradición oral pasada por los apóstoles y la guardaban como la regla de fe. Era muy importante porque esta tradición apostólica era la que tenía que durar más de 2000, 3000, 4000 años, los que sea que pasen para que Jesús vuelva. Hablaban de que el obispo tenía que tener sucesión apostólica, que sin obispo no podía haber sacramento, o sea, no se podía practicar la comunión sin el obispo que lo consagrara, el pan y el vino, que nadie podía autoordenarse, y esto también sin descuidar la doctrina. Si alguien no guardaba la doctrina y era obispo, entonces tenía que ser excomunicado. Entonces se hacían concilios. Desde el primer siglo también se ve en toda la iglesia primitiva la primacía del obispo de Roma y la importancia de los concilios, la importancia de los obispos, la importancia de la sucesión apostólica y de la Eucaristía, del bautismo infantil. Y sabemos también a partir de la escritura que Jesús le da las llaves a Pedro, que le da a la iglesia, a los apóstoles, la capacidad de atar y desatar, de perdonar los pecados de otros. Les dice, lo que ustedes perdonen será perdonado, lo que retengan será retenido, y se lo dice solo a los apóstoles. Hay un argumento que he escuchado muy común de las personas evangélicas y protestantes que dicen, nosotros sí tenemos sucesión, pero nuestra sucesión es doctrinal, porque la sucesión va más allá de la imposición de manos, es una sucesión de doctrina. Y esto es falso. Lutero y todos ellos decían que estaban regresando la iglesia a lo primitivo y lo más bíblico, pero encuentro esta contradicción que la Biblia nunca nos dice que para resolver los problemas en la iglesia debemos de crear un orden autoestablecido. Entonces, para poder decir que estás manteniéndote fiel a la doctrina, tendrías que seguir el medio que Jesús estableció para ordenarse. Si te sales de ese orden, te sales también de la sana doctrina, porque te sales del orden eclesial descrito en la Biblia. Y ninguno de los padres de la iglesia, ni siquiera uno solo, enseñaba que la división era una solución a los problemas en la iglesia. Era contrario no solo a la escritura, también contrario a la tradición apostólica, porque es un ataque contra la unidad, contra los concilios, contra la autoridad visible. Hay personas que tuvieron desacuerdos, como por ejemplo Pablo y Pedro. Ninguno de los dos fundó una nueva rama, sino que buscaban el concilio ecuménico. O hay personas que cometieron apostasía, incluso teniendo puestos de autoridad, como Judas, que cometió la peor apostasía. La apostasía de Judas no invalidó el orden apostólico. Y de hecho, esto lo vemos, por ejemplo, en el tercer siglo con Atanasio de Alejandría. Él vive en un periodo donde muchos de los obispos estaban promoviendo o inclinándose hacia el arianismo, y Atanasio de Alejandría básicamente dio su vida para luchar contra esto. Los obispos que eran arianos, obviamente, estaban yendo contra la enseñanza apostólica, se estaban rebelando contra la iglesia, y en ese modo los cristianos no debían someterse a ellos en su enseñanza, sino que debían de buscar que esos obispos arianos fueran excomunicados. Los problemas tienen que tratarse desde adentro, y es por eso que en Hechos 15 hay un concilio ecuménico, y es por eso que Atanasio de Alejandría luchó y dio su vida e influenció la creación del Concilio de Nicea, donde se resolvió esta controversia del arianismo y se pudo resolver. Y en el Concilio de Nicea es donde aclara el concepto de la Trinidad, y creemos que fue guiado por el Espíritu Santo en respuesta a la apostasía interna. Lo que pasa, por ejemplo, con la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica en el 1054 es que se excomulgan mutuamente, pero tanto la Iglesia Ortodoxa como la Católica se mantienen unidas. Por eso hasta el día de hoy se reconocen mutuamente con sucesión apostólica.
válida y sacramentos válidos. Pero lo que sucede en la Reforma es que varias personas son excomunicadas y cada líder de la Reforma crea su propia jerarquía de acuerdo a lo que quería y se pierde el orden. En 1500 surge la Reforma. Fueron excomunicados de la Iglesia Católica varias personas. Estaban los principales: Martín Lutero, que fundó el luteranismo; John Knox, con la ayuda después de Juan Calvino, desarrollan la teología presbiteriana y calvinista; Enrique VIII, la rama anglicana; y se forma el anabautismo en Suiza por varios líderes como Conrad Grebel. Ana significa de nuevo, bautista en relación a un bautismo de nuevo porque rechazaban el bautismo infantil. Surge también Zwinglio con su versión memorialista que niega la presencia real de Jesús en la Eucaristía, diciendo que es solo un memorial. Pero Zwinglio estaba contra los anabautistas por su visión del rechazo del bautismo infantil. Aún así, los anabautistas terminan siendo influenciados también por la teología memorialista de Zwinglio. Después surgen los bautistas, que no solo rechazan el bautismo infantil, sino que también rechazan la presencia real en la comunión. Actualmente, por ejemplo, hay bautistas que dicen que son bautistas reformados y admiran a Juan Calvino. Calvino escribe una obra llamada Institución de la Religión Cristiana. En esta obra llamaba el rechazo del bautismo infantil como una herejía peligrosa y decía que los anabautistas distorsionaban el evangelio, introducían confusión en la iglesia y rompían con la unidad cristiana. Es por esta razón que ni siquiera Calvino reconocía a los anabautistas como sus hermanos. Y esto nos enseña que ni siquiera para los reformistas era un tema secundario o terciario que no importara. Hay otra cosa que también Zwingli no coincidía con los anabautistas, y era que los anabautistas generalmente rechazaban el título de Theotokos, Madre de Dios. Pero Zwingli lo afirmaba y lo creía y lo defendía. También Lutero, Juan Calvino, los anglicanos. Entonces los anabautistas son un poco más sectarios en ese sentido de rechazar muchas de las doctrinas principales enseñadas o establecidas en muchos de los concilios. Y por eso ahorita muchos predicadores bautistas enseñan una forma de nestorianismo, que es una herejía, para poder defender la idea de que María no es madre de Dios. Entonces enseñan que María solo es madre de la naturaleza humana de Jesús, y de esa manera, aunque no se den cuenta, están haciendo lo mismo que hacía Nestorio en el siglo V, que era negar la unión hipostática al separar la naturaleza humana de la divina de Jesús. Llamar a María madre de Dios no es para atribuir a María divinidad, sino a Jesús. Decir que María es madre de Dios es para afirmar que Jesús es Dios encarnado, 100% Dios y 100% humano, con ambas naturalezas indivisibles. Lutero también creía que María no tuvo pecado personal y también creía que se mantuvo virgen toda su vida, pero Calvino lo rechazaba. Zwingli creía que fue virgen toda su vida, pero Calvino y los anabautistas lo rechazaban. ¿Cuál de todas las ramas fue utilizada por Dios para restablecer el verdadero evangelio si todas ellas se contradecían? Puedes ir a una universidad multidenominacional, por ejemplo, ¿no? Los anglicanos, luteranos, presbiterianos, bautistas y pentecostales pueden ser tus maestros de seminario, y cada uno te va a enseñar que existe una forma correcta de hacer exégesis, y al mismo tiempo, con esa correcta forma de hacer exégesis y de interpretar la Biblia, termina cada uno contradiciéndose en temas que eran fundamentales para la iglesia primitiva. Todos ellos dicen que creen en lo fundamental y que sus divisiones son por causas secundarias. ¿Quién es el que elige qué es lo fundamental? ¿Quién es el que elige qué es lo secundario? ¿Quién puede decir que no es fundamental? ¿Quién puede decir que no vale, que ya no es válido, que podemos crear otro orden? Ahora, está este versículo en Timoteo que dice: apartarán sus oídos de la verdad y se irán en pos de maestros que les digan lo que quieren escuchar. Básicamente tienes muchas alternativas, muchas perspectivas y posturas. Tú puedes elegir la que más se acople a tu interpretación. Está esta primer mentira de la serpiente
en Génesis 3, donde dice, ¿de verdad Dios dijo esto? La serpiente llega con un relativismo teológico de, no, no es cierto, Dios no te dijo eso, tú lo puedes interpretar de otro modo, tú lo puedes cambiar a tu manera. Es parte del engaño de la serpiente en Génesis 3. Por ejemplo, cuando Jesús dice, esta es mi carne y esta es mi sangre, el que come mi carne y sangre tendrá vida, y la serpiente puede llegar y decir, ¿de verdad Dios dijo eso? ¿De verdad es su carne? No, no es cierto, no tienes que consumir su carne y sangre para tener vida, es solo un memorial. ¿De verdad Dios dijo que debes bautizarte? Pero mira al hombre junto a Jesús en la cruz, él no se bautizó. Si de verdad Dios dijo que debes de abandonar el pecado para ser salvo, ese es un evangelio de obras. Entonces, obviamente no es un evangelio de obras, pero la gente cada vez más empieza a interpretar el evangelio a su manera, enseñando un evangelio de gracia gratuita, etc. La iglesia no enseña un evangelio de obras, pero tampoco enseña sola fide como le enseñaba Lutero, sino que la Iglesia Católica integra la justificación con la santificación como un mismo proceso. Somos salvos por gracia por medio de la fe, y esa gracia de Dios por medio de su Espíritu nos permite ser santificados y dar fruto de buenas obras. Eso es lo que la Iglesia Católica enseña. Si quieren saber más sobre la perspectiva católica sobre la salvación, que es por fe mediante la gracia, entonces recomiendo leer el Concilio de Trento y compararlo con la Escritura. Pero Lutero enseñaba que la santificación es diferente a la justificación y que si creemos, aunque no tengamos obras, si tenemos fe, solo fe, entonces hemos sido justificados, y la santificación es un proceso aparte que el Espíritu Santo nos permite vivir. Y entonces de ese modo Lutero decía que si tú, pues por alguna razón, pecabas 1000 veces o 100 veces en un día, eso no te iba a quitar la justificación, pero sí iba a afectar tu santificación. Pero eras salvo solo por la justificación, no por la santificación. Obviamente Lutero no enseñaba que debíamos de pecar, pero simplemente era como un ejemplo de cómo incluso si llegáramos a pecar muchas veces en un día, eso no cambiará nuestra justificación delante de Dios. Pero esto lo contradicen libros como Judas, Santiago, Apocalipsis y Hebreos. Y son los 4 libros que Lutero desconfiaba y dejaba hasta el final. Llamaba a Santiago epístola de paja, porque contradecía su perspectiva y su interpretación de sola fide. Sola escritura no es elevar la escritura, sino elevarte a ti mismo como el intérprete infalible de la escritura. Entonces, ¿en quién estás poniendo tu fe? ¿En una doctrina de hombre o en la Biblia? La Biblia habla de la iglesia visible. La Biblia contradice a Lutero, su doctrina de hombre, sola fide y sola escritura, porque ninguna de las dos vienen en la escritura. Lo que pasaba con Lutero es que él se puso en el lugar del Papa y cada reformista se volvió su propio Papa. De esa forma, Lutero podía decidir incluso cuál era la palabra de Dios. Si la palabra de Dios contradecía la enseñanza de Lutero, entonces no era Lutero el que estaba mal, era la Biblia. El cuerpo está fracturado, pero Jesús oró por su cuerpo, oró por la unidad. Esa unidad no es solo espiritual, porque Él dice, deben adorar en espíritu y en verdad. ¿Cuál es la verdad? El negar el bautismo no es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Estás cambiando la verdad. ¿Quién puede definir la verdad? La frase, los verdaderos adoradores me adorarán en espíritu y en verdad, significa que no solo es en espíritu, también necesitas verdad. ¿Quién es el pilar y fundamento de la verdad? Timoteo dice que es la iglesia. La iglesia es columna y sostén de la verdad. Y yo también cambiaba el significado de ese pasaje para hacer que significara otra cosa de lo que claramente enseña. La iglesia no es solo invisible como los gnósticos decían o los docetistas decían. La iglesia, columna y sostén de la verdad, estaba formada por personas de carne y hueso con una autoridad espiritual verdadera.
Fue también la iglesia visible que Dios utilizó por medio del Espíritu Santo y concilios para poder compilar las escrituras. El Espíritu Santo no utilizó a los gnósticos o a los docetistas que no tenían ningún orden espiritual, sino a las personas visibles que Él mismo estableció en sucesión. Siendo sincero, yo antes quería que la Iglesia Católica fuera la verdadera, pero no podía reconciliar muchas cosas que yo pensaba que estaban mal. Y aunque buscaba la unidad, quería la unidad, era como sentía tristeza y confusión y dolor porque pensaba que posiblemente la iglesia verdadera no existía, hasta que pude llegar a entender que si la Biblia da testimonio del orden eclesial, de la imposición de manos, de la ordenación, de la Eucaristía, de los concilios ecuménicos en Hechos, entonces habla de una estructura visible. Una vez que confías en eso, pude descansar de cierto modo en empezar a confiar en el magisterio, empezar a confiar en los concilios. Y no fue sencillo porque fue como la idea de tener que someterte a la enseñanza del magisterio. Son cosas que creo que atacan el ego, porque nuestro orgullo a veces nos dice como no, yo tengo la razón, yo no me voy a someter a nadie más que a la escritura. Pero es que te estás sometiendo a lo que tú crees de la escritura. Y tiene todo el sentido que Jesús en la Biblia haya establecido un orden visible de personas de carne y hueso. Dos años después, yo en la iglesia evangélica, en la semana de Pascua, la semana más importante del año, en el día de la Santa Cena, el pastor se subió y puso un PowerPoint sobre cómo el pan que íbamos a comer no era la carne de Jesús y cómo el jugo que íbamos a tomar no era la sangre de Jesús. Y yo, como esa fue como una de las gotas finales. Estaba buscando una iglesia presbiteriana porque ellos por lo menos tienen esta visión un poco más alta de la Eucaristía o la comunión. Pero el problema es ese, que no tienen sucesión apostólica, no están ordenados. Por ende, sus sacramentos no son considerados válidos por las dos iglesias que sí tienen sucesión apostólica, la ortodoxa y la católica. Mucho de la rama protestante está invadida por el liberalismo y el progresismo, entonces se dividen y se dividen y se dividen. Entonces, ¿cuál de todas esas subdivisiones es la verdadera, ¿no? ¿O cuál de todas esas divisiones es como la más bíblica? Ahí tú te vuelves tu propio Dios, básicamente, es lo que yo creo. Porque es elegir lo que se adhiere o se adapta más a lo que tú quieres o tú interpretas. La Iglesia Católica enseña que la Iglesia evangélica y protestante, al haberse apartado de la sucesión apostólica, no tienen el poder o habilidad para santificar la Eucaristía, para que sea carne y sangre de Jesús. Pueden intentar recrear la Santa Cena y hacerla especial con cantos, con oraciones, con túnicas, con edificios hermosos, pero no pueden reemplazar lo irreemplazable, la Eucaristía, como el ejemplo en Hechos de este mago que intentaba decirle a los apóstoles: les doy dinero, ayúdenme a tener este poder que ustedes tienen. Los apóstoles le dicen: no hay forma que el dinero pueda comprar este don de Dios. Por más que yo cree un edificio hermoso y haga como que consagro el pan y consagro el vino, si yo no tengo la autoridad para hacerlo, entonces es una imitación, no es el cuerpo y sangre. Y también reconociendo y aceptando que en la iglesia católica y ortodoxa hay mucho que trabajar internamente. Los miembros no son perfectos, no todas las personas dentro van a ser cristianos verdaderos. Jesús nos dice que va a haber lobos vestidos de oveja. Entonces, eso también lo reconoce la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Pero también hay una autoridad, hay un magisterio. Los católicos bien instruidos, con amor a Jesús, con el Espíritu Santo, reconocen que hay muchos malos ejemplos de malos católicos que enseñan cosas que nada que ver con la enseñanza oficial de la iglesia. Entonces hay malas representaciones de miembros de la iglesia que debemos reconocer y la iglesia lo reconoce. La gente no es perfecta, no es infalible. El Papa, si elige un cereal en el súper, esa decisión no es divina, inmaculada, pura y perfecta e infalible. Los papas se pueden equivocar, pueden ser antipapas, pero de nuevo eso no anula el sistema jerárquico de la iglesia o el orden.
pero entendí también que es necesario conocer, ok, a ver, ¿cuál es la postura católica? Si es que realmente la estoy entendiendo o estoy entendiendo o juzgando o atacando o rechazando una falsa idea de lo que la iglesia enseña desde el magisterio. Los malos entendidos, lo que el Papa dijo en una entrevista o lo que la iglesia hizo en la Reforma o los abusos en 1900 es como, sí, obviamente duelen, son difíciles, pero también hay algo más detrás que creo que cuando nos ponemos a investigar lo entendemos. He recibido mucho esta pregunta de ¿cómo le vas a hacer ahora con la adoración a las imágenes y a los santos? La iglesia no enseña que debemos adorar imágenes y santos. Enseña la veneración a los santos y la veneración a los íconos, que es muy diferente. Y si quieren saber más sobre por qué la Iglesia Católica no prohíbe la veneración a las imágenes o a los santos, pueden leer la apología de Juan de Damasceno. Y lo digo porque Juan de Damasceno habla sobre la escritura, habla sobre las palabras en hebreo, sobre la adoración, cómo es utilizada de distintas maneras en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Yo pensaba que la diferencia entre adoración y veneración era nula, que era un invento romano, pero está en la Biblia cuando dice honra a tu padre y a tu madre, la honra, o cuando honraban al rey, se arrodillaban ante el rey y le besaban la mano y le llamaban Señor, esa era honra, no era adoración que pertenece a Dios. Entonces hay una distinción entre honra o veneración, respeto que muestras por alguien, y adoración que es solamente para Dios, que es el único Dios creador del cielo y de la tierra, la única fuente de vida, salvación eterna, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesús. También hay otro tema que es muy complejo cuando eres protestante y te mueves al catolicismo, es el tema de la intercesión de los santos. No voy a poner a explicar la teología detrás, porque si no me voy a tardar mucho. Pero es una práctica que inicia entre el siglo III y IV. Varios padres de la iglesia lo distinguen entre necromancia e intercesión de los santos, lo distinguen como cosas muy diferentes. Sabían la escritura, conocían la Biblia, lo estudiaban. Entonces hay una teología detrás que ojalá puedan buscar sobre la intercesión de los santos, qué es la intercesión, qué no es la intercesión de los santos. Y si decimos que, era una práctica normal desde el tercer, cuarto siglo en el cristianismo, entonces, ¿qué fue lo que pasó con todos los cristianos antes de 1500? Si eran personas con el Espíritu Santo, ¿por qué en tantos cientos de años se practicaba? Si fueron salvos o no fueron salvos. Entonces lo primero es entender la teología católica, pero con humildad, en oración. Es lo que a mí más me costó trabajo, dejar a un lado mi ego. Si yo quería que fuera fácil o si yo quería que fuera difícil, no se trataba de mí, se trataba de cuál es la verdad. ¿Qué iglesia se parece más a la iglesia del primer siglo o del segundo siglo? Algo interesante es que después de volver al catolicismo, participar de la Eucaristía y recibir mi sacramento de la confesión de nuevo, he estado pudiendo experimentar más la gracia de Dios. Y es como algo que antes yo no entendía mucho, como escuchaba a algunos católicos decir, es que estoy en gracia o estoy en estado de gracia. Y yo decía, bueno, ¿a qué se refieren, no? Pero actualmente esa gracia la he podido vivir de forma tangible por medio de los sacramentos y por medio también de la Santa Eucaristía, que es lo más precioso que podemos tener en este mundo. Actualmente ya no siento esa necesidad o ya no siento ese vacío, ya no siento que hay algo incompleto, también algo que valoro mucho actualmente es la riqueza teológica, que ya no tengo que limitarme solo a ciertos teólogos de una editorial específica. Puedo profundizar en los padres de la iglesia, puedo estudiar la vida de los santos, puedo estudiar teología católica, es como impresionante la teología detrás de la liturgia, de la Eucaristía, de la cena del Cordero. Es tan profunda la riqueza teológica en la iglesia católica que me sorprende como antes yo creía que los católicos no leían la Biblia, no sabían nada.
es que la Iglesia Católica no solo toma en cuenta un versículo y te dice que ignores otro, ¿no? Sino que es como toma en cuenta los dos. Y por eso mucha gente piensa que enseña un evangelio de obras o mucha gente piensa que enseña cosas que no enseña porque integra toda la escritura en su teología y es como tiene sentido teológico